Muy buenas tardes para todas las personas que están conectadas con nosotros desde varios países de la región. Tenemos alrededor de 500 personas desde Colombia, México, Uruguay, Venezuela, Ecuador. Les agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación hecha desde ASOCUPAC, la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, y por eso les damos una cordial bienvenida a todos los profesionales de la salud que nos están acompañando. Yo me llamo Claudia Palacios, soy periodista y aunque en mi actividad como comunicadora social suelo moderar este tipo de eventos y de muchos otros temas, la razón por la que estoy hoy aquí con ustedes trasciende mi actividad profesional. La razón por la que me he acercado al mundo de los cuidados paliativos es personal. Mi madre fue diagnosticada con Alzheimer hace alrededor de 7 o 8 años y desde luego esto me ha sensibilizado mucho sobre los avances que tenemos que dar, los pasos que tenemos que dar para garantizar los cuidados paliativos a nuestros seres queridos. Esa es la razón por la que me honra hoy conducir este panel, este foro organizado por ASOCUPAC en compañía y con el aval de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, la ALCP, y de su presidente Patricia Bonilla. El tema que nos reúne hoy es el foro Colombia en busca de los cuidados paliativos universales, y la dinámica con la que desarrollaremos este foro será, por una parte, conocer de boca de una de sus autoras los resultados del reciente estudio How Universal is Palliative Care in Colombia, a Health Policy and System Analysis. Les agradecemos que nos ayuden a ampliar esta conversación a través de sus redes sociales. Los invitamos a que usen los numerales en Colombia Cuidados Paliativos para Todos o el numeral Cuidados Paliativos Universales. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a la doctora Liliana Bomer, que es colombiana, quien por más de 20 años se desempeñó como directora ejecutiva de la IHPC, International Association for Hospice and Palliative Care en Houston. Ella hace 2 años recibió el reconocimiento en Colombia a toda una vida en los cuidados paliativos, y en el día de hoy nos va a hacer no solamente la presentación de este informe del que ella es coautora, sino su despedida como vocera de la organización en estos temas, así que sabemos que es un momento muy especial para ella y le agradecemos que nos haya escogido, que nos haya acompañado para este, digamos, punto aparte en su carrera. Muchísimas gracias, doctora Liliana, y adelante. Muchas gracias, Claudia, y gracias a Socupac y a la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos por esta invitación. Pues es un honor estar aquí con todos ustedes y con tantos amigos que conozco y colegas de tanto tiempo. Voy a compartir con ustedes los principales hallazgos del estudio, como comentaba Claudia, y déjame ver, expando la pantalla. Entonces, Colombia en busca de los cuidados paliativos universales, y como comentaba Claudia, este es el resumen del estudio que publicamos en el Journal of Pain and Symptom Management, que de hecho tiene acceso a todo el texto, y si no lo pueden bajar, con mucho gusto lo podemos compartir. Básicamente, lo que encontramos en el estudio fue a ver si... El objetivo era efectuar un análisis del sistema sociosanitario utilizando una metodología, me está pasando, utilizando la metodología del modelo de salud pública de la OMS, con los 4 componentes que ustedes conocen: disponibilidad de opioides, la parte de educación, implementación de servicios y la política sociosanitaria. Los datos que utilizamos fueron datos encontrados en la web, también del Atlas de la LSP, la literatura publicada y reportes oficiales del gobierno, así también como información obtenida por líderes de las asociaciones nacionales, expertos de Colombia y representantes del gobierno. Bueno, con respecto a medicamentos que encontramos, si ustedes ven, Colombia desde hace más de 100 años, en 1920, adoptó la primera ley que se llamaba la Ley 11, la primera ley controlando medicamentos controlados y de sustancias con potencial de abuso. En ese momento es extraordinario, los invito a que lo lean, porque también reconoce que estos medicamentos tienen una utilización médica y permite el uso y la dispensación de los medicamentos para fines médicos. Algunas otras fechas importantes: posteriormente el gobierno fue adoptando otros decretos y leyes, pero en 1940
el gobierno, a través del decreto 96 se creó el monopolio del Estado, a través del cual el Estado se encarga de la importación y venta de algunos narcóticos. Y posteriormente, en 1969, se establece el Fondo Nacional de Estupefacientes. En 1975, Colombia firma la Convención Única de Narcóticos de 1961, o sea, se adhiere a la convención. En 1986 se adopta la Ley 30 sobre la Ley Nacional sobre la Importación, Manufactura y Uso de Medicamentos Controlados, que esta ley sigue en vigencia a la fecha. En el 2016, el Memo 22 establece la necesidad de tener sitios en todos los departamentos que dispensen medicamentos opioides en las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y por último, en el 2020, el año pasado, resoluciones que reconocen la necesidad de tener medicamentos controlados disponibles durante la pandemia. También si vemos la lista de medicamentos controlados en Colombia, el abanico es bastante amplio, de manera que en Colombia están aprobados varios medicamentos y los que están con el asterisco son los que están bajo el monopolio del Estado. Cuando miramos la situación de consumo, lo que se reporta en Colombia con respecto al uso de opioides o la cantidad de opioides distribuidas, vemos que la mayor cantidad se consume en los departamentos donde están las ciudades con mayores habitantes. Ahora, si bien esta cantidad de opioides es muy variable, lo que se consume en el país, ven en algunos sitios y en algunos departamentos donde el consumo es negligente, inclusive, por ejemplo, en San Andrés y Providencia no nos salía en el mapa. El problema que encontramos en el análisis es que los recetarios especiales varían de un departamento a otro, con lo cual algunas personas, algunos pacientes que viven en un departamento donde no esté disponible el medicamento, si viajan a otro departamento donde un profesional, un médico los atiende y les hace una prescripción, esa receta no puede ser dispensada en el departamento donde vive el paciente. Por lo tanto, es uno de los temas a trabajar. Con respecto a las leyes y decretos de salud pública, miramos que estos son los de medicamentos, los de salud pública son los del azul un poco más oscuro. Y si ven en 1993, cuando se adopta la ley 100, que es importante porque allí es para prevenir las enfermedades catastróficas y las quiebras financieras en las familias, lo que vale la pena resaltar es la ley 1384 del 2010, que es la Sandra Ceballos, donde se amplía el cuidado paliativo para la cobertura de cáncer. Posteriormente, en el 2014, la ley 1733, si acaso la más importante de todas, que es la Consuelo de David Saavedra, que reconoce los cuidados paliativos como un derecho y uno de los componentes a la salud. Posteriormente se han ido adoptando otras resoluciones y decretos, incluyendo las guías de cuidado paliativo del Ministerio de Salud y las resoluciones que establece también la dispensación y la necesidad de tener servicios de cuidados paliativos. Es importante, me parece, recordarles cuál es el objetivo de la ley Consuelo de Saavedra, y es que esta ley reglamenta el derecho el que tienen las personas con enfermedades en fase terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles a la atención en cuidados paliativos y pretende mejorar la calidad de vida. No voy a leerla toda porque no tengo mucho tiempo, pero creo que vale la pena resaltar que recuerden que Colombia es uno de los pocos países donde existe una ley específica a cuidados paliativos. Ahora bien, también mirando cómo se compara el paquete básico en Colombia con los otros, por ejemplo, con la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud y también la lista esencial del reporte Lancet, encontramos que el paquete básico del POS incluye todos los medicamentos, de manera que en ese sentido también la política nacional en Colombia frente a los medicamentos es apropiada. Con respecto a la prestación de servicios, encontramos que comparando con el resto de los otros países en América Latina, Colombia fue el primer país donde se estableció una clínica de dolor y cuidados paliativos en la Universidad de Antioquia, y en ese momento Brasil también empezó a hacer servicios de cuidados paliativos, pero fíjense que Colombia fue el primero en 1980 y pues seguido después por Brasil. Entonces, Colombia tiene unos antecedentes muy importantes, una historia muy importante con respecto a cómo en el momento en que se desarrollaron los cuidados paliativos y cómo se compara con el resto de los países en la región.
En cuanto a la provisión de servicios, los equipos de cuidados paliativos en Colombia, si ven, en este momento tenemos, para el momento de la publicación del Atlas, había 79 equipos identificados. Miren cómo nos comparamos con otros países, inclusive con países que tienen una población similar a la de Colombia, entonces nos hemos quedado atrás. El equipo de cuidados paliativos, en este momento, más o menos, lo que calculamos es que es un equipo por 1.6 recursos asistenciales por cada millón de habitantes. Y solamente de ellos 0.8 recursos para niños. Y de todos los que identificamos, hay 9 recursos cuidado paliativo pediátrico. De manera que en ese sentido también el apoyo que está dando Asocupac para el desarrollo de cuidados paliativos pediátricos ha sido muy importante. Con respecto a educación, los cuidados paliativos, el reconocimiento de la especialidad en Colombia fue en 1997, pero encontramos que la inclusión de la materia en las facultades sigue siendo muy baja. Con respecto a medicina, solamente 5 de las 55 que existen en el país, 3 de 57 en enfermería, 1 de las 29 en psicología y 4 de las 30 en trabajo social. Falta también bastante. Quiero hacer un reconocimiento al trabajo de la sociedad civil, las asociaciones nacionales de cuidados paliativos, la CCP, la asociación que empezó inicialmente en Colombia y fue a través de la CCP que se hizo el reconocimiento de los cuidados paliativos como una especialidad y posteriormente en el 2014 el surgimiento de Asocupac, que tiene el enfoque de generar cuidados paliativos y desarrollar cuidados paliativos en todas las áreas del país a nivel regional y en todos los servicios y todos los niveles sociosanitarios. Adicionalmente, está el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, que publica también, hace un monitoreo de la situación actual de los cuidados paliativos en Colombia. Y quiero hacer un reconocimiento de la Fundación New Health, que también ha trabajado con las entidades aseguradoras para garantizar que se incluyan los cuidados paliativos en los paquetes y las carteras de servicio que tienen. Entonces, si miramos en términos de los tiempos y cómo se ha desarrollado, fíjense ustedes que en el país, en cuanto a medicamentos, ha habido una historia bastante importante con respecto a política sanitaria. Todo se concentra aquí y la parte de la provisión de servicios en educación en 1993 se reconoció la especialidad. Bien. Los principales hallazgos fue que Colombia es el primer país en garantizar el acceso a medicamentos controlados y en ese caso monopolio del Estado. No tenemos conocimiento de ningún otro país que tenga un enfoque y una estrategia como esta, con un compromiso a nivel nacional del Estado para garantizar el acceso a los medicamentos de manera racional y segura. Y fue el primer país en Latinoamérica en iniciar un servicio de cuidados paliativos, el primer país de la región en acreditar la especialidad, el segundo país en tener una asociación nacional, que fue la CCP, uno de los pocos países con una ley nacional específica de cuidados paliativos y un número importante de decretos, reglamentos y campañas para el desarrollo. Aún así, el número de servicios y el consumo de opioides es insuficiente para satisfacer la necesidad. Pero quiero hacer un reconocimiento en ese sentido. A lo largo de muchos años, el gobierno nacional, tanto la rama ejecutiva y legislativa, han adoptado leyes y normas para impulsar el desarrollo, la prestación de los cuidados paliativos y el acceso a los medicamentos controlados. En la última década, las entidades aseguradoras también han incluido los cuidados paliativos en su cobertura. Lo que quiere decir que sí hay una voluntad política a nivel nacional. Ahora bien, creo que a nivel de los territorios falta la voluntad política y falta hacer mucho trabajo a nivel de los departamentos. Entonces, ¿cuál es el problema? Nuestro análisis nos llevó a concluir que la brecha más importante en Colombia está en la falta de formación de los profesionales de la salud. Las cohortes de profesionales que se graduaron desde hace varias décadas carecen de las competencias necesarias en materia de cuidados paliativos para poner en práctica las iniciativas oficiales que vemos que sí se han hecho a lo largo del tiempo. Muchos profesionales ingresaron en carreras políticas, administrativas o cargos regulatorios sin ser conscientes de las deficiencias del sistema con respecto a cuidados paliativos. Entonces vemos una incongruencia entre lo que existe en la política nacional y la parte de la provisión del servicio y del acceso a los servicios y a la educación. En cuanto para finalizar la reflexión y recomendaciones, pensamos que realmente por la autonomía universitaria el gobierno no puede imponer los planes de estudio y los cambios en el ámbito académico son muy lentos y los esfuerzos de cabildeo de las organizaciones de cuidados paliativos, Asocupac y la CCP, se han centrado sobre todo en el gobierno, pero también deben incluir el mundo académico y establecer relaciones constructivas con los decanos y los rectores para trabajar y lograr que esta falta se llene.
Muchas gracias y como decía Claudia en un principio, pues esta es mi última presentación en público y ha sido un honor estar con ustedes precisamente para celebrar esta despedida y con ustedes en Colombia desde Asocupac. Con todo el corazón los acompaño de aquí en adelante también en lo que pueda colaborar. Muchas gracias. A usted, doctora Liliana, de nuevo muchísimas gracias. Gracias por ese panorama que nos da unas muy buenas bases para poder seguir discutiendo el tema con los distintos panelistas que nos van a acompañar. Justamente la siguiente invitada es la doctora Heidi García Orozco. Ella es subdirectora de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, que es una institución que cuenta o que ha promovido leyes muy importantes en materia de cáncer, también la ley de cuidados paliativos que usted ya mencionaba. Se ha hecho un trabajo importante desde el Ministerio de Salud en trabajo paliativo o en cuidado paliativo pediátrico y bueno, la doctora García nos va a ampliar el panorama sobre cómo está Colombia en el cumplimiento de la normatividad. Doctora Heidi, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sí, como bien lo dicen, la idea es en estos minutos complementar un poco todo lo que ya se ha mencionado y aquí es importante resaltar que para el país y para el Ministerio de Salud, los cuidados paliativos han sido incluidos como un elemento fundamental en el proceso de atención de pacientes y familias y que se ha considerado así como un elemento transversal en las diferentes herramientas de política. En este momento, las herramientas de política que venimos trabajando desde la salida de la resolución 3202 del 2016, que son las rutas integrales de atención en salud, y cómo el cuidado paliativo se ha transversalizado a través de estas rutas. Sin embargo, vale la pena continuar resaltando desde el punto de vista no solo normativo, sino también de política pública, cómo el cuidado paliativo se ha venido visibilizando. Desde el mismo Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 que termina este año, que ya empieza a visibilizar allí el cuidado paliativo, con unos hitos muy importantes, como el ya mencionado. Colombia cuenta con una ley, la ley 1733, que buscaba regular los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de los pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida. Y un hito reglamentario también muy importante que tuvo el país fue la ley estatutaria con la ley 1751 del 2015, la cual hizo algo que muy pocos países han hecho y es regular el derecho fundamental a la salud. Tenemos otros avances normativos como han sido la circular 22 y la circular 23 del 2016. En esta circular 22 se dieron lineamientos y directrices para la gestión de acceso a medicamentos opioides para el manejo del dolor y así se buscaba garantizar la disponibilidad permanente de estos medicamentos. La circular 23 de este mismo año, que dio directrices respecto a la garantía de los derechos de los pacientes que requieren cuidados paliativos, y allí hacía unos énfasis importantes en que esto implicaba un acceso a una red integral de prestadores de servicios de salud. Asimismo, el contar con una guía de práctica clínica de cuidados paliativos. También allí se mencionaba la importancia de esa atención por equipos interdisciplinarios y, entre otros aspectos, garantizar los derechos a la información clara al paciente y a su familia respecto a los objetivos de la intervención con cuidados paliativos y las diferentes alternativas del tratamiento. Posteriormente, vale la pena también mencionar cómo esto se ha armonizado a los actos normativos relacionados con la prestación de los servicios, así como fue la resolución 1441 del 2016, la cual buscaba establecer estándares y criterios para la habilitación de las redes integrales de prestación de servicios de salud, donde allí es explícita la importancia de contar con esas guías de práctica clínica en esas diferentes redes de prestación de servicios. Y la última
la última resolución de habilitación, que es la resolución 3100 del 2019, que fue la que definió los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud. Allí vale la pena resaltar cómo en los profesionales de medicina que no sean especialistas en dolor y cuidado paliativo, pues deben contar con una constancia de asistencia a acciones de formación continua en el manejo del dolor y cuidados paliativos. Para finalizar este recorrido por la legislación, debemos también hacer mención de la resolución 229 del 2020, la cual definió los lineamientos para la Carta de Derechos y Deberes de las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y allí hay un capítulo referido al derecho de morir con dignidad y que la define en un contexto amplio, incluye el derecho a recibir los cuidados paliativos. Entonces, tal como se había mencionado en la presentación anterior, el país cuenta con una reglamentación importante en términos de cuidados paliativos. Sin embargo, y también muy alineados a los resultados del estudio que se presentaron, sabemos que aún contamos con múltiples retos para la implementación como queremos del cuidado paliativo en el país. ¿En qué debemos avanzar? Se debe continuar avanzando en buscar la estandarización de acciones en cuidados paliativos. El país también debe avanzar en la actualización de la guía de práctica clínica de cuidados paliativos, que ya ha cumplido su tiempo y debe ser actualizada. Asimismo, aunque tenemos mucha normatividad, también se ha identificado que hay que mejorar el acceso tanto de los pacientes, las familias y los profesionales de la salud de toda esta reglamentación. Y tal como se mencionaba en la presentación anterior, hay que fortalecer muchísimo el talento humano en salud que está involucrado en la atención en cuidados paliativos. También otro de los retos importantes es en diversificar la oferta de servicios a nivel nacional, y esto también puede redundar en reducir esa brecha que hace que los servicios se fragmenten y reduzca la integralidad, que es lo que buscamos en los servicios de salud. Sabemos que tenemos todos estos desafíos, pero igual desde el Ministerio de Salud seguimos trabajando en esta armonización del cuidado paliativo en las diferentes herramientas de política. Nuestro nuevo reto, el Plan Decenal de Salud Pública, que está en su proceso de formulación, y en todas aquellas acciones que nos permitan mejorar la cobertura de atención en cuidado paliativo, así como la calidad de este servicio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Heidi, por plantearnos, como usted misma nos decía, ampliarnos el panorama, pero también por hacer el énfasis en los retos. Y es muy importante porque de estos retos vamos a hablar más adelante con algunas de las panelistas que están invitadas, por ejemplo, en la formación del talento humano. Por lo pronto, le voy a dar la palabra a la doctora María Adelaida Córdoba, que es docente universitaria, es coordinadora de los programas de cuidados paliativos del Hospital de la Misericordia y de la Fundación Santa Fe. Es la primera pediatra que se desempeña como presidenta de una asociación en Latinoamérica. Doctora María Adelaida, bienvenida, adelante. Muchísimas gracias, Claudia. Dentro de las labores de la Asociación de Asocupac, encontramos una gran cantidad de retos a nivel país y que también consideramos es necesario continuar a lo largo de la región. El reto más grande es definitivamente trabajar para lograr la integración del cuidado paliativo en la atención primaria. Esto como base también de los objetivos de la Organización Mundial de la Salud para lograr cubrimiento universal de cuidado paliativo. Y en ese sentido, una de las cosas que sigue siendo un reto para nosotros desde Asocupac es trabajar cada día más por lograr esa integración en las regiones y con los servicios de atención primaria. Eso es gran parte de lo que hemos venido trabajando y hace parte de nuestros principios fundamentales como asociación. Y creo que parte de lo que hemos intentado hacer es definitivamente trabajar en compartir nuestras experiencias con los servicios que existen de atención primaria en otras regiones, seguir procesos de educación con
áreas retiradas del país que realmente permitan que haya una calidad adecuada en la atención de esos servicios a los pacientes y lograr de esa manera aumentar la cobertura en cuidado paliativo. Desde el punto de vista de pediatría, es muy importante mencionar que el cuidado paliativo pediátrico no puede verse inmerso solamente en el cuidado paliativo general, porque en ese escenario se tiende a subestimar la carga de las necesidades de las familias y de los niños con enfermedades sujetas de atención en cuidado paliativo. Y Asocupac ha trabajado fuertemente en lograr aumentar esa visibilidad a nivel nacional. Desde hace ya varios años, desde la presidencia de la doctora Paola Ruiz, hemos venido trabajando en conjunto con los pediatras que trabajamos en cuidado paliativo, el ministerio, las aseguradoras y otros entes para poder realmente dar visibilidad a toda esta necesidad que tienen los pacientes pediátricos. Y uno de nuestros grandes objetivos definitivamente es trabajar en lograr mantener un cuidado paliativo a lo largo de todo el curso vital, y eso también incluye la población adulto mayor, que para nosotros también es fundamental desde Asocupac. Los retos más grandes definitivamente para nosotros como país siguen siendo lograr implementar este marco legal y este marco de prestación del servicio que ya han descrito tanto Liliana como Heidi, y definitivamente hacer que eso que está plasmado en la legislación y que es muy útil para poder exigir a los prestadores de servicio prestar los servicios, valga la redundancia, se vuelva realmente algo que se pueda implementar. Esto lo hemos hecho a través de capacitar a las personas en las regiones, trabajar fuertemente en capacitar también en cuidado paliativo pediátrico. En este momento hemos desarrollado el primer diplomado de cuidado paliativo pediátrico a nivel regional, y esto lo hemos hecho también en convenio con la Sociedad Colombiana de Pediatría y la ALSP, y estamos haciendo ya nuestra segunda cohorte de este grupo. También hemos trabajado en cabildeo, y en eso tengo que agradecerle mucho a Liliana y a Catherine Petus por todo el mentoreo que han hecho para nosotros y conmigo particularmente en el desarrollo de las habilidades específicas que se necesitan para poder trabajar en cabildeo, no solamente para cosas específicas de cuidado paliativo desde la parte nacional, sino también para trabajar en la disponibilidad de opioides a nivel regional y a nivel mundial. Y por eso, digamos que es algo que hemos venido aprendiendo, hemos venido trabajando fuertemente, porque si bien entendemos que no solamente podemos tener relaciones estatales, tenemos que tener un conocimiento específico de con quién tenemos que hablar para poder trabajar. Hemos venido trabajando fuertemente con el ministerio en darle la importancia al cuidado paliativo en cada uno de sus niveles de atención, y en realmente tratar de trabajar en un modelo de implementación con diferentes niveles de integración a nivel nacional. Finalmente, creo que dentro de los retos más grandes está definir cuál es nuestra necesidad real de cuidado paliativo. Seguimos teniendo un subregistro muy grande de las enfermedades graves y de los pacientes que puedan ser sujetos de atención en cuidado paliativo. Definir esos niveles de integración que no siempre son fluidos en un sistema de referencia y contrarreferencia que muchas veces es fragmentado en nuestro país. Trabajar en el desarrollo no solamente de los lineamientos de cuidado paliativo que se están actualizando, sino también en el desarrollo de estándares de calidad aplicados a nuestro país, de cuáles van a ser los más importantes con base en el marco de referencia que tenemos actualmente. Y finalmente, en trabajar fuertemente en tener mecanismos de medición de esa calidad de la prestación del servicio para poder ampliar nuestro conocimiento y poder definir entonces rutas de atención. Y continuar este trabajo también a nivel regional. Creo que una de las cosas más valiosas ha sido conocer la situación de otros países de la región y trabajar en conjunto para también como región ir dando pasos más adelante para el desarrollo del cuidado paliativo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora María Adelaida. Bueno, hasta este punto hemos escuchado la importancia del trabajo de advocacy con la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, el trabajo que se ha venido desarrollando desde el Observatorio Colombiano de Cuidados Paliativos, el empeño de Asocupac en la formación en cuidados paliativos pediátricos, el reto es, por supuesto, seguir abogando por todo esto hasta que podamos avanzar en América Latina en esta materia. Ahora quisiera que habláramos de los cuidados paliativos en adultos, el acceso a los opioides en Colombia, cómo estamos en esta materia,
¿Cómo poner en la balanza esto del acceso a los cuidados paliativos y las solicitudes de eutanasia? Para hablar de estos temas nos acompaña el doctor Juan Guillermo Santa Cruz, que es médico especialista en dolor y cuidado paliativo, vicepresidente de ASOCUPAC, docente universitario y director del programa de cuidados paliativos de la Fundación Santa Fe. Doctor Juan Guillermo, adelante. Hola Claudia, buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero, y lo han mencionado ya Liliana y María Adelaida, en Colombia se calcula que hay más o menos, de acuerdo al estudio de Tania y de Liliana, más o menos 250.000 pacientes que requieren o que tienen necesidades de cuidado paliativo en el año. Sumado a esto, creo que además la población está envejeciendo, es una población que estamos viendo cada vez más enferma, con pluripatología, polimedicada, que también son sujetos de atención en cuidado paliativo. Creo que desde la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia se ha hecho un gran esfuerzo, como lo decía María Adelaida, para promover la educación médica continua específicamente en las regiones y en el ambiente domiciliario, que son como dos grandes de los propósitos o las estrategias que tiene ASOCUPAC. Asimismo, creo que a pesar de que es lento el cambio, creo que vimos cada vez más como en algunas universidades en pregrado, en las especialidades básicas, por lo menos en las facultades de medicina y enfermería, hay cada vez más contactos, rotaciones, cursos y contacto con el cuidado paliativo, que creo que es muy necesario para que finalmente podamos tener atención de calidad, dado que la brecha más importante que se encontró es precisamente la falta de educación o de formación de los especialistas en las áreas de la salud. Con respecto a la balanza entre el cuidado paliativo y la eutanasia, pues creo que Colombia es un país de avanzada en ese sentido, independientemente de lo que uno piense o si está de acuerdo o no. Es un país donde se legisla al respecto, donde los ciudadanos tienen derecho a decidir sobre su vida. Y lo que hemos pensado siempre desde la asociación es que no debe verse, creo que no hay una asociación directa entre el cuidado paliativo y la eutanasia. Creo que lo que uno tiene que hacer es garantizar que todas aquellas personas que tienen sufrimiento asociado a sus condiciones de salud reciban la mejor atención integral que garantice el alivio del sufrimiento. Cuando uno garantiza el alivio del sufrimiento en los pacientes que están en fin de vida o que tienen un pronóstico vital limitado o que tienen una altísima carga de síntomas, digamos, lo más probable es que uno encuentre una minoría de personas que realmente quieren acceder a la eutanasia. La gran mayoría de personas que acceden a la eutanasia son personas que tienen síntomas de muy difícil control. Digamos que casi que yo podría decir que son la minoría de los pacientes que después de haber sido adecuadamente tratados persisten con muchos síntomas o persisten con, digamos, la idea en la cabeza de acceder a eutanasia, porque ahí se mezclan una cantidad de cosas, digamos, que solamente no tienen que ver con la parte física, el sufrimiento físico, los síntomas físicos, sino el sufrimiento emocional o la percepción de la persona de dignidad de la vida, que tiene que ver con que algunos de estos pacientes quieran definitivamente acceder a la eutanasia. Y en algunos casos también, y también es el derecho de los pacientes, pues ellos pueden optar por acceder directamente a la eutanasia sin haber pasado por los cuidados paliativos. Debemos garantizar que los pacientes tengan ese derecho y tengan acceso a cuidados paliativos de calidad. Pero es posible que algún paciente, digamos, no quiera optar por esa alternativa y quiera acceder directamente a la eutanasia. En Colombia este año tenemos una resolución que es la 971 del 2021, que reemplazó a la primera resolución 1216 del año 2015, y posteriormente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia 233, donde entre otras cosas se quita el criterio de terminalidad para que los pacientes puedan acceder a la eutanasia. Doctor Juan Guillermo. ¿Sí? ¿Ya terminó? Sí. Ah, vale, es que no lo tenía claro. Muchísimas gracias entonces por su intervención. Vamos entonces avanzando en el plan que tenemos. Se requiere, por supuesto, la integración de los diferentes actores en Colombia que están trabajando en este tema de los cuidados paliativos. El Fondo Nacional de Estupefacientes, sus fondos regionales para garantizar el acceso en todo el país. Eso se ha visto en las visitas a las regiones. Hay que seguir haciendo un trabajo educativo para que más personas se sensibilicen con este tema. Y bueno, desde que iniciamos se ha hablado de la importancia de la educación. Para hablar de educación tenemos a dos mujeres que abanderan este aspecto. Paola Marcela Ruiz es jefe del Servicio de Geriatría y de Cuidados Paliativos del Hospital de Caldas.
y también es coordinadora académica de Asocupac. Y Marvia Alejandra Torres es médica internista araucana y el enlace con las regiones. A la doctora Ruiz le tenemos la siguiente pregunta: ¿cómo se proyecta la educación en cuidados paliativos en nuestro país? Estamos hablando de si se debe hacer una pasantía observacional, diplomados, cursos con enfoques de atención domiciliaria, en cuidado paliativo pediátrico, ¿qué más se puede hacer? Y para la doctora Marvi Torres, le agradeceríamos que hablara de las plataformas educativas para avanzar en esos procesos continuos de educación para médicos en las regiones especialmente, para que se puedan formar permanentemente en manejo de dolor y de los síntomas al final de la vida. Entonces le doy la palabra primero a la doctora Paola Ruiz. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar acá. Yo creo que para contestar esta pregunta de cómo nos proyectamos desde Asocupac, yo quisiera como irme casi 5 o 6 años atrás cuando empezamos este camino. Y con la doctora Liliana y el doctor Juan Guillermo recuerdo mucho en Cali, de las primeras exposiciones que hicimos y cuando nos conocimos todos, la doctora Liliana y el doctor Juan Guillermo me enseñaron algo muy importante y yo creo que Asocupac lo entiende así, y es que generalmente en educación, entre más avanzamos, somos especialistas, superespecialistas, más congresos hacemos para nosotros mismos, para la especialidad, congresos de capacitaciones y demás, lo cual es importante, no podemos desconocer que no, pero se nos olvida que la mayoría de médicos generales, la mayoría de enfermeras, la mayoría de psicólogos, trabajadores sociales que están en las regiones y que están muy lejos de nuestras ciudades grandes, pues no pueden tener acceso a eso. Y que realmente, si bien la especialidad es algo muy importante, de lo cual ya se ha hablado, educar a estos médicos de primer nivel, a estas personas de la salud de primera entrada, que son realmente quienes van a ver nuestros pacientes, quienes van a encontrarse de cara a los pacientes de cuidado paliativo en los servicios de urgencias, en los servicios de consulta externa, en regiones súper apartadas del país, como lo va a decir Marvi, pues la única manera de hacerlo es movilizarnos, como lo hizo el doctor Juan Guillermo, por ejemplo, en algún momento con nosotros desde Bogotá hasta Manizales, y como la doctora Liliana nos enseñó, y a hoy que ella se despide de la vida pública, pues es un excelente momento para agradecerle todo lo que nos enseñó en muchos sentidos, pero sobre todo en este para Asocupac. O sea, realmente la manera que teníamos de tener cuidados paliativos para todos era desde la educación y cómo podíamos hacerlo. Así que desde Asocupac tomamos la decisión varios años atrás de enfocarnos en 3 puntos fundamentales que son el cuidado paliativo pediátrico, como ya muy bien lo mencionó nuestra presidenta, la doctora María Adelaida. Específicamente empezamos con unos cursos educativos, unos cursos de una intensidad horaria más pequeña, y posteriormente llegamos a tener el primer diplomado que teníamos acá en cuidado paliativo pediátrico en el país, que se extendió a toda Latinoamérica con varias cohortes, y del cual todos hemos aprendido muchísimo y creo hemos podido llevar ese conocimiento a muchas regiones del país y América Latina. Posteriormente, una segunda línea supremamente importante para nosotros es la atención domiciliaria. Pues definitivamente nuestros pacientes de cuidado paliativo, una vez se definían para salir de grandes centros, de los programas grandes de los hospitales de cuidado paliativo, tenían que ir a su casa, pero tenían que ir a su casa en excelentes condiciones, con familias tranquilas y con unos médicos y un personal de enfermería, de psicología, de trabajo social que supieran cómo recibir estos pacientes y cómo poderlos apoyar. Así que estamos terminando el primer curso que hicimos de atención domiciliaria para el país, que además está pegado de un documento que construimos entre todos en Asocupac, desde la coordinación, pero entre todos, de cuáles son las herramientas con los conceptos básicos de paciente en domicilio, y estamos avanzando a tener el año entrante nuestro primer diplomado para Colombia y América Latina de cuidado paliativo domiciliario, convencidos de que esta atención domiciliaria en el país tiene que crecer y que va a apoyar muchísimo a los médicos que están en regiones apartadas. Además de eso, con la ayuda de la doctora Liliana, con una donación que hizo ella y su esposo, de la cual agradecemos infinitamente, y en convenio con Asocupac, decidimos que teníamos que una de las maneras que tenemos, Marvi va a hablar ahorita más al respecto de esto, pero que una de las formas que teníamos, nos preguntamos, venga, ¿cómo hacer visible y real que los médicos que están tan lejos, en San José del Guaviare, en el Amazonas, en la costa, en regiones tan apartadas, realmente puedan aprender todo este conocimiento y esta información que tenemos en lugares donde tenemos unidades grandes de cuidado paliativo, atención domiciliaria, y luego lo a sembrar allí, a llevar? Pensamos que traer a los médicos a esta región, acá donde estamos, por ejemplo, y poder enseñarles lo que tenemos acá, era la manera de sembrar esa semilla,
y se creó la pasantía observacional aquí en la unidad de cuidados paliativos de ese Hospital Universitario de Caldas, que es una de las unidades muy grandes para el cuidado paliativo, como lo dijo el Atlas de la LSP, una unidad que es multinivel, porque tenemos todos los ámbitos domiciliarios, hospitalarios y ambulatorios, y traer a unos médicos, y tenemos aquí nuestra primera rotante de la pasantía observacional que vino de Monpós, que esperamos el año entrante tener por lo menos 3 o 4 personas de lugares alejados, para que este conocimiento que construyan aquí con nosotros, lo que puedan ver, en lo que podamos colaborar desde Asocupá y desde la unidad, llevarlo a estas regiones y realmente hacer visible y hacer real la necesidad sentida que tienen nuestros pacientes de regiones apartadas. Lo veíamos desde Asocupá todos, muchos de los que estamos acá, cuando fuimos a regiones en un momento determinado, y los médicos nos decían que muchos pacientes de cuidado paliativo, ya definidos en un final de vida, por ejemplo, para un control de síntomas, se tenían que ir desde San José del Guaviare un montón de horas en bus hasta Bogotá para llegar a centros de alta complejidad que ya no correspondían a su etapa de enfermedad y tener que fallecer tal vez allí, lejos de su casa, lejos de su familia, con un montón de problemas económicos y sociales. Entonces yo creo que esto es lo que Asocupap está convencido. Y una tercera línea es el tema de las regiones, que ya Marvi pues lo va a hablar de una manera mucho más amplia. Pero yo creo que para concluir, lo que estamos convencidos desde Asocupap es que la educación es el eje fundamental. Por eso se creó, además de toda la junta directiva, una coordinación académica para apalancar este tema. Convencidos que educar, que enseñar, que compartir el conocimiento, que no encerrar a las unidades grandes en una burbuja, sino que llevar todo lo que aprendimos, vuelvo y digo, como en su momento, por ejemplo, lo hizo el doctor Juan Guillermo de la Fundación Santa Fe con nosotros en una región más pequeña, que nos ayudó a tener lo que hoy tenemos, es lo que tenemos que hacer todos con las regiones más apartadas del país. Y convencida de algo que lo hemos dicho muchas veces en otras instancias donde hemos hablado, y es que generalmente cuando hablamos de cuidado paliativo hacíamos, ya no, tendríamos a hacer muchos congresos, seminarios, reuniones de paliativistas para paliativistas, o sea, convencernos entre nosotros mismos sabiendo que ya estábamos convencidos. Entonces, la realidad es que teníamos que ir a convencer en otras áreas, desde cabildeo, como lo decía María Adelaida, pero desde la educación fundamental, porque enseñar, transmitir el conocimiento, hacer visible esa realidad, dar las herramientas para que estas personas que están, profesionales de la salud, cuidadores que están en esos niveles de atención primarios, estos más, los que son de primera entrada, pues ahora estamos convencidos desde Asocupap que es la mejor opción para realmente cumplir con tener cuidados paliativos de calidad para todos en nuestro país y en nuestra América Latina. Ya la doctora Marvi le cedo la palabra para que nos hable un poquito de todo el tema de las regiones, que también es tan importante para nuestra vida. Muy buenas tardes. Es importante recalcar que desde que Asocupap nace, se ha proyectado en hacer crecer los cuidados paliativos en el país en cobertura y calidad. De ahí el eslogan, en Colombia, cuidados paliativos para todos. Como mostró en el estudio la doctora Liliana de Lima, la prestación de los servicios de cuidados paliativos se encuentran centralizados en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y áreas urbanas, que tienen servicios hospitalarios especializados con muy poca intervención a nivel comunitario, pero también tenemos cuidados paliativos en ciudades intermedias como lo es Pereira, Manizales, Fusagasugá, Ibagué, entre otras. Es por esto que Asocupap puso sus ojos en las regiones de Colombia, en los departamentos más alejados. Geográficamente es importante para Asocupap llegar allá. Hemos logrado disminuir esas dificultades de acceso, llegando a estos municipios, llegando a estos departamentos, como lo son Guaviare, Casanare, Villavicencio, Arauca, Chocó, Vaupés y Guajira. En esos departamentos donde hemos identificado fallas en la atención en pacientes con necesidades paliativas, desigualdades en la distribución de opioides, llegando a disponibilidades nulas o muy escasas y un deficiente conocimiento y educación en el tema. Por eso centramos nuestros múltiples esfuerzos en llegar con cuidados paliativos a estas regiones. Capacitar no solo a los profesionales de la salud, sino a la comunidad en general, a los pacientes, a los cuidadores, y esto se ha visto reflejado en los convenios que la Asocupap tiene con otras instituciones actualmente. En cuanto al apoyo a las regiones, en Colombia, en las instituciones de primer nivel, hemos logrado realizar cursos desescolarizados de manejo de síntomas y dolor al final de la vida. Estos cursos han sido enfocados para médicos de las regiones y se han hecho en la modalidad presencial en los departamentos de Guaviare, en los departamentos de Casanare, Villavicencio y Arauca.
En el departamento de Arauca logramos realizar un trabajo muy grande desde hace 3 años, donde iniciamos con el primer simposio de actualización en cuidados paliativos en el año 2019 y posteriormente en el año 2020, ya en situación de pandemia, logramos llegar a través de virtualmente en 2 grandes entrenamientos. Uno fue dirigido a médicos para dolor y síntomas al final de la vida y otro dirigido a pediatras. Casi que la totalidad de los pediatras de uno de los hospitales más grandes de Arauca, Hospital San Vicente, fueron parte de la capacitación de la estrategia EMPALPED, estrategia diseñada para sensibilizar y promover los cuidados paliativos pediátricos. En el 2021 realizamos el segundo simposio de manejo de pacientes crónicos con énfasis en cuidados paliativos y asesoría en lineamientos administrativos, asesoría en calidad, asesoría en temas de habilitación y creación del servicio de crónicos y hospitalarios con énfasis en cuidados paliativos. Como producto de todo este acompañamiento en el departamento de Arauca, en el 2021 estamos próximos a tener el primer servicio de cuidados paliativos y de cuidados crónicos en los llanos orientales de Colombia. Por modalidad virtual se logró impactar también los departamentos de Chocó, Vaupés y Guajira. Adicionalmente se han venido programando congresos presenciales en las regiones y virtuales durante el 2021. Hemos trabajado de la mano, como lo han dicho mis compañeros, con los fondos rotatorios de estupefacientes regionales, con las secretarías de salud a nivel regional y con los médicos especialistas, los médicos generales, los enfermeros, a quienes se les ha brindado orientación psicosocial y también orientación espiritual. En cuanto a las plataformas educativas, estas son definitivamente otra alternativa que lleva a formar desescolarizadamente a las regiones. Con la plataforma para formar cuidadores de la Universidad Autónoma y Asocupad, la plataforma educativa de la EPS Convida, que es una experiencia exitosa que actualmente estamos ejecutando, es una plataforma en donde logramos hacer un apoyo colaborativo a Asocupad, EPS Convida, ente regulador, cuenta de alto costo, profesionales de los diferentes IPS que prestan los servicios en programas de crónicos del departamento, IPS aliadas de Convida, tenemos a Mipalium, tenemos a Colombiana de Trasplantes, tenemos también a la industria farmacéutica, todos los actores del sistema unidos en una plataforma educativa en pro de enseñar en patologías crónicas y en cuidados paliativos no oncológicos a los profesionales de primer nivel, a nuestros médicos de los servicios de crónicos. Es una experiencia exitosa en donde hemos logrado llegar a 17 municipios del departamento de Cundinamarca con un total de 234 profesionales inscritos y actualmente en proceso de formación. De esta manera, Asocupad continúa con la programación de los eventos de formación, compartiendo experiencias, unificando conceptos alrededor de la atención paliativa en domicilio también. Para Asocupad, una de las estrategias ha sido sensibilizar y capacitar en todos los niveles a profesionales y en una dimensión holística, tanto médicos especialistas, médicos generales, enfermeros, auxiliares de enfermería, psicólogos, trabajadoras sociales, terapeutas, nutricionistas, cuidadores, guías espirituales, sin importar el culto que procesen, buscando siempre las estrategias que se acomoden de acuerdo al nivel educativo y a las dificultades geográficas de nuestro territorio nacional, haciendo hoy que nuestras regiones soliciten un mayor acompañamiento y nuevas jornadas de capacitación, ya no de formación, sino de intervención con pacientes y con comunidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Marvi, y también a la doctora Ruiz. Bueno, nos quedan algunos minutos. Les tengo que decir que en mi experiencia, que es amplia como moderadora de paneles, muy pocas veces sobra tiempo. Se ve que el personal médico está muy entrenado en hablar claro y al grano, así que les agradezco el manejo óptimo del tiempo y nos quedan entonces unos minuticos para que el doctor Juan Guillermo Santa Cruz refuerce unos mensajes que quiere dar. Adelante, doctor Juan Guillermo. Doctor Juan Guillermo, ¿está por ahí? Sí, perfecto. Vale. Gracias. No, simplemente creo que una de las cosas en las que más tenemos que enfocarnos es, como lo mencionaba Paola y Marvi, es en
en lo desafortunado que es el cuidado fragmentado para los pacientes. Creo que a pesar de que hay algunos servicios que tenemos la capacidad de ofrecer, digamos, diferentes modalidades de atención hospitalaria, ambulatoria, domiciliaria, creo que desafortunadamente sigue habiendo una completa desintegración entre los actores en el domicilio, las personas que tratan a los pacientes en el hospital, los médicos que lo ven en los servicios de urgencias, y específicamente cuando se habla de cáncer, a pesar de que se debería tener una atención integral en cáncer, los diferentes actores en el tratamiento de los pacientes oncológicos también están fragmentados. Muchas veces cuando uno tiene un paciente que está en el domicilio y está en el hospital, perdón, y sale al domicilio, ese par de equipos domiciliario y hospitalario no se conocen, no tienen mucha idea de cuál fue la percepción o cuáles son las indicaciones de manejo del paciente cuando ingresa al hospital, y creo que en eso nosotros deberíamos como asociación trabajar fuertemente para que haya una verdadera integración y que esto permita que los pacientes no salgan de ese círculo y que tengan lo que se desea realmente, que es el concepto del cuidado continuo. Cuando esto no ocurre, pues desafortunadamente pasan cosas como las que vemos a diario, y es que los pacientes reconsultan a los servicios de urgencias, no tienen claridad sobre la administración de medicamentos en el domicilio, los síntomas que pueden ser severos no se controlan adecuadamente en la casa, lo que obliga a que el paciente vuelva nuevamente al servicio de urgencias o se hospitalice, y muchas veces en los hospitales, desafortunadamente, pues dado que no todos tienen una concientización con respecto al cuidado integral de pacientes con estas características, pues los pacientes son sometidos a intervenciones agresivas, o se les priva de estar más con sus familiares, o se someten a estar en unidades de cuidado intensivo donde están aislados, y esto obviamente pues no contribuye para la calidad de vida y muchas veces para la calidad de muerte, si es el caso de los pacientes que estén al final de la vida. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Guillermo, por estas precisiones, o más bien por resaltar estos aspectos. Bueno, pues, doctora Liliana, tenemos unos minutos para que usted haga un cierre y nos vuelva a acompañar finalmente. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos por excelentes reflexiones y presentaciones sobre la situación desde lo que sucede a nivel de las ciudades y también en las regiones apartadas. Quiero hacerle reconocimiento a Socupac por este compromiso a nivel, digamos, desde la institución organizacional con respecto a su interés tan profundo de desarrollar cuidados paliativos a nivel de las regiones. Sé que el doctor Juan Guillermo, la doctora Paola, Marvin han estado también trabajando en la región de Arauca, en otras regiones, en San José del Guaviare, y Marta como directora ejecutiva también empujando toda esta iniciativa. Creo que el programa que se ha iniciado con la doctora Paola en Manizales es una semilla, es un piloto que estamos empezando a desarrollar y que estoy segura que va a dar muy buenos resultados hacia adelante, porque como bien lo dijo la doctora Paola, es uno de los sitios donde posiblemente hay mejor integración de cuidado, tanto a nivel de equipo institucional como en un centro educativo, académico importante como es la Universidad de Caldas. Quisiera también dejar una reflexión para todos los participantes, y es con respecto al trabajo, digamos, que hacemos desde el cabildeo y lo que nos boca si trabajamos con los gobiernos. Creo que esa misma estrategia tenemos que empezar a pensarla también con los decanos y los rectores de las universidades, porque si bien hemos trabajado muchísimo con los gobiernos y el gobierno de Colombia ha sido muy receptivo al apoyo y colaboración con la sociedad civil, con las asociaciones de cuidado paliativo, es cierto que hemos encontrado una resistencia importante en los programas de las universidades para hacer cambios en los currículos. Ustedes saben mejor que nadie y mucho mejor que yo, los que están en la academia, que hay programas que están cimentados en piedra, y que moverlos y cambiarlos y modificarlos tiene no solamente un manejo político, sino también unos intereses detrás que son difíciles de manejar. Entonces, un llamado también además a reconocer a aquellas universidades en donde sí se han hecho programas y se han implementado estos cambios, porque son en estos sitios de donde van a salir las cohortes de personas que van a tener por lo menos un conocimiento básico de qué es cuidado paliativo, pueden manejar posiblemente pacientes a nivel de la comunidad en casa y poder referir al especialista, a ustedes, los especialistas, los que están en este panel tan importante,
que son las personas que pueden manejar casos más difíciles y más complejos y no que tengan que cargar con todo el volumen de los pacientes en todas las instancias. Y por lo tanto, que la cobertura en Colombia se amplíe y realmente lleguemos a una cobertura universal en cuidados paliativos. Así que de nuevo, muchas gracias a SOCUPAC por esta invitación y por todo el trabajo que está haciendo para el desarrollo de los cuidados paliativos en América Latina, a su junta directiva, a su presidenta María Adelaida, al vicepresidente Juan Guillermo, a Marta, a toda la junta directiva por el trabajo que están haciendo y por mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Muchísimas gracias, Liliana, y queremos aprovechar este espacio desde Asocupac para agradecerte realmente que hayas aceptado participar en este evento. Sabemos que es tu último evento en la vida pública, también sabemos que has tenido muchas invitaciones que has decidido declinar porque has tomado una decisión también en tu vida personal y laboral, y en ese sentido estamos muy, muy agradecidos contigo por habernos elegido a nosotros para poder participar en esta oportunidad. Este es tu país, esta es tu casa y siempre estamos acá para oír todo lo que tú nos tienes que enseñar, nos tienes que contar. Muchas gracias por todo lo que has hecho por el cuidado paliativo de nuestro país y a nivel mundial, y también definitivamente por todas las oportunidades de aprendizaje que nos has dado a cada uno de nosotros. Entonces, de verdad, desde el fondo de nosotros, como paliatistas, desde el fondo de nuestro corazón, te agradecemos profundamente por esto, por habernos elegido. Y bueno, como un día me dijiste, siempre tengo espacio para Colombia, nosotros también siempre tenemos espacio para ti, como tu país. ¿Oíste? Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, pues un momento muy bonito, muy emocionante. Creo que ya que tenemos las cámaras prendidas, no sé si la doctora Marvi también quiere prender su cámara y aprovechamos y tomamos una foto para el recuerdo, para poner también en las redes sociales. Y sé que hay personas que han pedido hacer preguntas. Ya no tenemos más tiempo para permanecer en el panel, pero Marta Franco va a poner el correo de ella ahí en el chat para que le dirijan a ella todas las preguntas y ella se va a encargar de ver cómo hace ahí el direccionamiento de las mismas para poderles hacer llegar las respuestas. Entonces, Marta, no sé si ya pusiste el correo, lo quieres poner en este momento para las personas que hicieron las preguntas y bueno, tú nos diriges para la foto. En este momento estoy poniendo el correo aquí en el chat, por favor, para que quienes vayan a hacer preguntas, y ya mismo María Mercedes nos va a ayudar con la foto de grupo. Ahí está el correo, para que lo tengan presente si quieren ampliar alguno de los temas. Y bueno, vamos para la foto. Sonriamos. Y ahí está, es mfranco@asocupac.org, pero ahí lo pueden ver también. Entonces, no sé cuándo nos dicen que digamos, ¿cómo se dice en el mundo del cuidado paliativo? Me imagino que no es whisky, ni cheers, ni nada de eso. Paola debe tener la palabra ideal. Asocupac. ¿Asocupac? Sí. Bueno, pero nos indican entonces cuándo. Ya, 1, 2, 3. Asocupac. Listo, ahí ya nos quedó la foto. Muchísimas gracias a todos por participar. Claudia, a ti muchísimas gracias de todo corazón, de verdad, por todo lo especial que ha sido con la asociación de Alzheimer también, con Claudia Barón, que fue la que nos puso en contacto contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos, y bueno, esperamos que no sea la última oportunidad, que en 2022 se vengan muchas más para reunirnos en estos encuentros tan productivos. Así será, cuenten conmigo en lo que yo les pueda ayudar y bueno, felices fiestas para todos y todas y gracias por invitarme y por enseñarme tantas cosas. Chao, chao. Gracias. Chao. Chao.